En el video anterior vimos el ejemplo canónico o clásico de álgebra booleana, que es el álgebra booleana del conjunto de bits. Vamos a ver en este video otro ejemplo de conjunto con estructura de álgebra booleana, que es el álgebra booleana de conjuntos de partes de un conjunto dado. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de conjuntos con estructuras de álgebras de Boole. Ya habíamos visto entonces en videos anteriores que el conjunto de bits con la suma definida como el máximo entre x e y el producto como el mínimo, con neutro 0 para la suma y neutro 1 para el producto, cumplía las leyes conmutativas, asociativas, de neutro de suma y producto, distributivas de la suma respecto del producto y del producto respecto de la suma, y la ley de inverso o complementos que nos dice que para cada elemento existe un compañero complementario de tal manera que sumados dan el neutro del producto y multiplicados dan el neutro de la suma. Todas estas propiedades o axiomas hacen que un conjunto con esas operaciones tenga la estructura de álgebra booleana. Bueno, manteniendo como ejemplo este conjunto anterior de bits, vamos a analizar ahora otro conjunto, un conjunto S, en el cual la operación va a ser una operación entre subconjuntos de S, que son la unión y la intersección, las operaciones. Vamos a ver que el vacío es el neutro de la suma, que es la unión, y el universal el neutro del producto, que es la intersección. Entonces vamos a tomar el conjunto de todos los subconjuntos posibles de un conjunto universal dado. Veremos que es conmutativa la unión y la intersección, asociativa la unión y la intersección, que el neutro de la suma, que es la unión, va a ser el vacío, y el neutro del producto, que es la intersección, va a ser el mismo universal, y se va a dar la distributividad de la unión respecto de la intersección y de la intersección respecto de la unión. Y para cada conjunto va a existir su complementario, de tal manera que la unión da el universal, que es el neutro de la intersección, y la intersección da el vacío, que es el neutro de la unión. Un ejemplo particular, supongamos que el conjunto universal es AB y S el conjunto de partes de este universal AB, o sea, tiene como elementos el vacío, el conjunto unitario A, el conjunto unitario B y el AB, que es el universal. Si tomamos la tabla operacional, la suma acá es la unión, el producto acá es la intersección. Si observamos la operación, vemos que la zona operacional muestra que es simétrica, entonces quiere decir que la unión del conjunto A con el conjunto B es lo mismo que la del conjunto B con el conjunto A, que es la que están en posiciones simétricas, por lo tanto es conmutativa. Lo mismo, vale, la simetría de la tabla muestra la conmutatividad de la intersección. No obstante esto, este universal es un conjunto pequeño, entonces la tabla operacional es de 4 por 4, pero si el universal fuera un conjunto, supongamos, de 3 elementos, ya sería una tabla de 8 por 8, y si fuera una de 4, el universal de 4 elementos, ya sería una tabla de 16 por 16. Entonces, lo que se hace es trabajar con herramientas formales. En general, se puede mostrar con herramientas formales que A unión B coincide con B unión A y que A intersección B coincide con B intersección A. Otras propiedades para analizar son las de neutros. Seguimos con nuestro ejemplo y podemos observar que en la columna del conjunto vacío se repiten todos los operandos, ¿no? Y esto significa que vacío, unión vacío da vacío, que el conjunto unitario A, unión vacío, me vuelve a dar el conjunto A, conjunto B, unión vacío, me devuelve a dar el conjunto B, y AB, unión vacío, me vuelve a dar a B. Análogamente, la repetición de todos los operandos en la fila nos muestra que justamente para todo X de este conjunto, X unión vacío nos vuelve a dar X. Y la fila nos muestra que vacío unión X nos vuelve a dar X. Esto nos dice que vacío es neutro. Análogamente, en la tabla operacional de la intersección, que es el producto en este caso, se ve que en la columna del universal se repiten todos los valores.
y en la fila del universal también se repiten todos los valores de los operandos. Esto nos está indicando que para todo X perteneciente a este conjunto S, que es un conjunto de conjuntos, X intersección el universal nos da lo mismo que X. Y al revés, en lo de la fila, nos dice que para todo X, el universal intersección X nos vuelve a dar X. Nuevamente, lo que dijimos hoy, esto es sencillo de mostrar operacionalmente porque el conjunto S tiene pocos elementos, pero en general se puede mostrar con herramientas formales que A unión vacío es lo mismo que vacío unión A es A, y que A intersección el universal es lo mismo que el universal intersección A y siempre da A. Las leyes asociativas. Deberíamos mostrar, como se vio antes en la suma de los bits, que X más Y más Z asociado nos da lo mismo que X más Y asociado más Z. En este caso sería para tres conjuntos pertenecientes a S, X unión la unión de Y y Z asociado nos debe dar lo mismo que la asociación de X unión Y unión Z. Y lo mismo para la intersección. Bueno, si nosotros quisiéramos formar esto desde una tabla, el tema es que tendríamos que armar todas las ternas X, Y, Z posibles. Y como X, Y o Z pueden ser el vacío, el unitario A, el unitario B o el universal AB, son 4 opciones por cada elemento, entonces para tomar todas las ternas posibles tendríamos 64 ternas posibles. Por lo tanto, hacerlo tabularmente es muy trabajoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se trabaja con herramientas formales con las que se puede demostrar que A unión la asociación de B unión C es lo mismo que A unión B unión C, y lo mismo para la intersección. Respecto de las leyes distributivas, pasa algo similar a lo que pasa con las asociativas, en el sentido de que involucra relaciones entre ternas de elementos. Así, tendríamos que demostrar que para toda terna de elementos en S, X más Y por Z es lo mismo que X más Y por X más Z, o sea que la suma se puede distribuir en el producto. En este caso estaríamos hablando para tres conjuntos X y Z en S, es lo mismo hacer X unión Y intersección Z que X unión Y intersección X unión Z, o sea que la unión es distributiva respecto de la intersección. Y por otro lado, para toda terna de elementos, que X por Y más Z es lo mismo que X por Y más X por Z, está diciendo que el producto es distributivo respecto de la suma. En el caso de los conjuntos estaríamos diciendo que la intersección es distributiva respecto de la unión. Nuevamente, si lo queremos probar para cada terna posible de X, Y y Z, como nuestros conjuntos pueden ser vacío, unitario A, unitario B o universal AB, serían 64 ternas posibles. Por lo tanto, esto desde una tabla funcional no es viable. Y se trabaja nuevamente con herramientas formales. ¿Cómo se trabaja con la ley de complementos? Bueno, la ley de complementos, ¿qué dice? Que para todo elemento en S existe un compañero complementario X' en S de tal manera que la suma da el neutro del producto y el producto da el neutro de la suma. ¿Cómo se traduciría en nuestro caso? Para todo conjunto que pertenece a S, ya que S es un conjunto de partes, existe X', otro conjunto que pertenece a S, de tal manera que la unión entre X y X' nos da el universal, que es el neutro de la intersección. Y la intersección entre X y X' nos da el vacío, que es el neutro de la unión. Bueno, si tomamos las tablas operacionales y recordamos que vacío es el neutro de la unión y el universal el neutro de la intersección, analicemos elemento por elemento. El conjunto vacío tiene como compañero el conjunto AB, de tal manera que la unión entre ellos da AB, que es el universal, que es el neutro de la intersección. Y la intersección entre ellos da vacío, que es el neutro de la unión. Esto lo expresamos acá. Para X vacío existe su complementario AB, de tal manera que la unión nos da la universal, la intersección nos da vacío. Veamos, para el unitario A existe el unitario B,
de tal manera que la unión de ellos nos da el universal, que es el neutro de la intersección, y la intersección entre ellos nos da el vacío, que es el neutro de la unión. Para el conjunto unitario B existe como complementario el conjunto unitario A, de tal manera que la unión entre ellos nos da el universal, que es el neutro de la intersección, y la intersección entre ellos nos da el vacío, que es el neutro de la unión. Finalmente, para el conjunto AB existe el conjunto vacío, de tal manera que la unión entre ellos nos da el conjunto AB, que es el universal, que es el neutro de la intersección, y la intersección entre ellos nos da el vacío, que es el neutro de la unión. Bueno, entonces, para todo X perteneciente al conjunto S, que es un conjunto de conjuntos, existe X' perteneciente a S, de tal manera que la unión nos da el universal, que es el neutro de la intersección, y la intersección nos dio vacío, que es el neutro de la unión. Bueno, en general esta ley de complemento se demuestra formalmente, ¿no? Que para A existe el conjunto complemento, que ya lo conocemos desde otras aproximaciones, y por lo tanto la unión entre un conjunto y su complemento da el universal o referencial que se está trabajando, y la intersección da el vacío. Bueno, entonces hemos mostrado que todas estas mismas propiedades que cumple el conjunto de variables de expresiones booleanas, también lo cumple el conjunto de subconjuntos posibles de un universal dado.